no tiene nada que hacer, me llegó la impresora de Creality K1C que incluye cámara, pero también tiene algunas mejoras sobre la K1. Esta impresora sí me dejó con el ojo cuadrado porque puede imprimir piezas muy pequeñitas, dejar detalles muy interesantes en piezas más grandes, y tenemos la cámara para hacer timelapses. Podemos imprimir un montón de materiales, pero mejor acompáñenme a sacarla de la caja para que la probemos, porque yo creo que todos necesitamos tener una impresora 3D en nuestras casas. Son sumamente divertidas y útiles. Hoy quiero experimentar en nada que hacer. ¡Guay! Vean nada más esta chulada que me llegó. Es la Creality K1C, se los quería enseñar, pero no se alcanza a ver. Y bueno, a ver. Siempre tendemos a abrir estas cosas grandes desde arriba, pero algunas están muy bien diseñadas para sacarlas desde arriba, pero otras no. Aunque prácticamente cualquier cosa, si la sacamos desde abajo, nos va a ser más fácil. Tengo la tablet. Mal momento para poner una tablet arriba. Muy bien. Wow, qué bonito. Estoy feliz con esto. Ya habíamos revisado la K1, pero esta es la K1C. De hecho, ya la conocemos cómo viene empacada. Ahora, dentro están estas cajas donde trae pues todo lo necesario, pero salen por acá arriba, porque bueno, aquí arriba me encanta cómo están envueltas estas impresoras. Tenemos cables, tornillos, un filtro, la manija para la puerta de la impresora, y acá vienen todos los aditamentos necesarios. Tenemos un rollo de filamento de obsequio, y en esta caja está todo lo que siempre se utiliza en las impresoras 3D. Unas pinzas, algo para destapar, pegamento para la cama, grasa para los tornillos, una memoria, una llave para la cabeza, herramientas, y de este otro lado está la pantalla y el tubito de plástico que sostiene el filamento. Así que déjenme uno todo. Esto viene prácticamente listo para imprimir. Solo hay que poner la pantalla y liberar la cama de sus 4 tornillos que la mantienen ahí abajo fija para que no se dañe. Así que denme unos segunditos. Bien, ya está encendida. Ahí tenemos la primera configuración. Me da las instrucciones para liberar la cama. Ya está hecho eso. Y me pide que deje el cubo libre de residuos o cualquier cosa que esté ahí adentro. Así que sí, he leído todo. Y me pide que me conecte a la red, porque acuérdense, esta máquina tiene Wi-Fi y estamos en la zona internacional. Y aparte podemos vincular la impresora a nuestro Creality Cloud. Así que aquí tengo mi aplicación de Creality Cloud. Acá arriba está el lector de código. Voy a escanearlo. Me pide que le dé un nombre a mi impresora, K1CNQH. Y en lo que se agrega les quiero mostrar algo. Primero vamos a disfrutar un poco de la vida. Vamos a quitarle la cubierta a la cama. Qué rico estuvo eso. Hay que ponerle pegamento porque acuérdense, estas camas se adhiere mucho lo que pongamos en ellas. Entonces hay que ponerle el pegamento, que pueden utilizar cualquiera. Prit, literalmente es pegamento en barra. Y algo que quiero que noten, vean estas cosas aquí, todo esto está grabado, ¿ok? Así que como yo ya les había mostrado en un video, podemos grabar esto. Uy, no hay que tocar la cama porque ya la llené de grasa con mis dedos, hay que limpiarla. Siempre hay que agarrarla desde acá. Pero otra cosa que les quería mostrar es que aquí arriba está la cámara desde donde vamos a poder monitorear y vamos a poder grabar timelapse, ¿vale? Así que vamos a dejarla que haga su autoinspección. Va a empezar a vibrar y a moverse para ajustarse a la superficie. Algo que me gusta es que las patitas ya vienen incluidas, estas patitas que absorben la vibración. Entonces eso está cool. En la K1 venía solamente para que las metiéramos, pero aquí ya están puestas, no se pueden quitar. Eso está bueno. Y también el filtro que viene acá en la parte de atrás, ahí ya se lo metí. Venía aparte, solamente hay que meterlo y listo, porque bueno, aquí vamos a poder imprimir toda clase de filamentos, porque la temperatura nos va a permitir subir hasta ciertos niveles en donde se necesitan estas condiciones especiales que nos da pues una impresora con caja. Esa es la diferencia. Policarbonato, PLA de carbón. La cama puede alcanzar hasta 100 grados de temperatura y la boquilla 260 grados. Eso está muy cool. Aparte tenemos esta tabla que nos dice cuáles son los mejores parámetros para cada uno de esos filamentos. Y también tenemos acá en la parte de atrás este cepillo para limpiar la punta de nuestra Creality. Entonces sí tiene algunas mejoras pequeñas que he visto con respecto a la K1 normal, pero vamos a dejarla que termine y ponemos a imprimir ya. Muy bien, ya está mi impresora lista. Tengo aquí una pequeña sorpresa para ustedes. Fíjense, yo estoy utilizando
el Orca Slicer. Aquí ustedes pueden agregar, la impresora viene ya preconfigurada en el Orca Slicer, que eso se hace aquí en seleccionar borrar impresora, y ustedes, aquí es en donde ustedes eligen la impresora que quieren agregar. Ya están preconfiguradas, están prácticamente todas, entonces solamente la seleccionan y listo. La cosa es que pues el slicer no se conecta con Creality directamente, así que desde aquí no lo podemos enviar, pero lo que sí podemos hacer es, porque fíjense, si le doy aquí en imprimir, pues no me lo va a imprimir. Pero lo que sí puedo hacer es exportar el archivo G-Code. Vamos a guardarlo. Aquí lo tengo, que se va a tardar 55 minutos. Y entonces me voy a ir a Creality Cloud, en donde tengo mi impresora. Y de hecho, fíjense, ahí está la cámara ahorita transmitiendo en vivo. Ahí está el letrero de nada que hacer encendido al fondo. Me gusta mucho cómo se ve. Dice que está online. Eso fue cuando lo agregamos. Así que desde aquí yo puedo elegir un archivo. Lo voy a subir. Voy a subir aquí mis archivos de impresión. Lo selecciono, vamos a esperar a que se suba y mientras tanto vamos a ponerle pegamento. Quiero guardar el pegamento original. Yo le voy a poner el Elmer's Glue, que a mí me ha funcionado muy bien en la Bamboo y en muchas otras, así que voy a ponerlo acá. Muy bien, así que ya bajé la cama. Vamos a aplicar el pegamento a toda nuestra cama. No tiene que ser una capa muy gruesa y obviamente tiene que ser en el área que vamos a imprimir. De todas formas, esto se va a lavar después, así que ya está ahí mi cama. Vamos a enviar, así que ya se subió. Vamos a darle en print. Selecciono mi impresora, vamos a habilitar la calibración y ahora sí, ya se está preparando para imprimir. Ay, no tapé el Elmer's, de hecho miren, ya empezó. Así que vamos a darle un ratito porque me falta imprimir otras piezas, pero hay que cambiarle el color. Así que ojalá y salga el timelapse y aquí lo van a ver. Vean nada más, ya terminaron estas piezas. Vean qué bonitas quedaron. Estoy sorprendido con la calidad de esta impresora. Voy a cambiar el color porque me falta la siguiente parte, que es de color negro. Pero vean esos detalles. Estoy sorprendido. Y se tardó 55 minutos. Nada mal. Así que déjenme cambio el color. Vamos a sacar esto. Vean, ya se están separando ahí porque ya se enfrió la cama. Vean nada más qué bonitas. Voy a cambiarlo y seguimos imprimiendo. Bien, ya quedaron las siguientes piezas, así que vamos a separarlas. Todavía está calientita la cama y vamos a empezar a armar todo esto, así que ahí voy. Oigan, quiero contarles que armar esto ha sido la cosa más divertida del mundo. Todos tienen que imprimir uno de estos, tienen que comprar el modelo, pero aún así me sorprende mucho que esta impresora haya logrado hacer el detalle porque las conexiones son muy pequeñas. Incluso, por ejemplo, las rodillas se meten aquí a presión. Todo entró a presión, no utilicé pegamento ni nada y está perfecto. También quien lo diseñó es un crack. Hay muchos videos en internet sobre cómo armar esto. Está bastante divertido. Se pueden hacer combinaciones de colores, así que yo me encanta. Quiero hacerle uno de estos a todos mis amigos porque estoy seguro que les va a gustar, pero estoy sorprendido cómo la K1C lo pudo hacer con tanto detalle. No sé, me gustó mucho. Y los colores que elegí, primero lo quería hacer así, pero creo que podemos hacer muchas cosas y me encanta este modelo porque ya vi en internet que hay de todo. Hay lanzas, hay chacos,
se puede personalizar, hay una versión de mujer, se puede hacer samurái, muchas cosas, y todo se mueve, incluso vean, hasta la punta de los dedos se mueve. Está muy bien hecho esto, completamente personalizable, podemos cambiar los colores, no sé, es una cosa impresionante que me encantó haber hecho con la K1C. Así que para cosas muy pequeñitas funciona muy bien la K1C chulada. Ahora vamos a hacer algo un poquito más grande. Pues como pueden ver, me puse a imprimir unos dragones. Primero quería comprobar que también imprimía esta máquina con algo que tuviese un poco de más relleno y muchas piezas. Digo, cuando hice el Dummy 13, el muñequito, la verdad es que me sorprendió porque muchas personas tienen problemas a la hora de imprimirlo porque son piezas tan pequeñitas que se despegan o que simplemente no salen bien de sus impresoras. Así que creo que esa fue una muy buena prueba para esta impresora. Pero quiero que vean nada más estas cosas. Hice 3 para regalar y salieron sumamente bien. Vean nada más esa calidad de la impresión. Todo se movió, no falló ni siquiera en un lugar. Todo se pegó muy bien a la cama. Entonces hacer estas cosas me pareció muy bueno. Obviamente le actualicé el pegamento, no mucho, y ya tengo que limpiar la cama, pero hacer estas cosas muy detalladas las hace muy bien la K1C. Y obviamente ustedes pueden ver que la cámara está ahí funcionando. Solamente una vez me falló, no sé por qué no grabó la estructura del Dummy 13, pero de ahí en fuera no ha fallado. Así que después de comprobar que estos dragones se pudieron imprimir bien, La ciencia es mi fortaleza, nada nos detiene, vamos sin parar. Nada que hacer, la creatividad va a brillar. Nada que hacer. ahora quise hacer algo un poquito más artístico. Estos son unos floreros que naturalmente, como pueden ver, ya son otros porque me los asaltaron, vamos a ponerlo así. Entonces tengo estos dos que terminé imprimiendo, uno blanco y uno gris. Creo que en este se distingue más la superficie. Este le puse en el slicer la configuración de piel difusa para que no se vieran las capas. Y vean esas capas, cómo se ven muy bien, como si esto fuese una roca. Y el blanco de la misma forma tiene, no sé, se distingue más fácil creo que en este. Los hice de diferentes tamaños para ponerlos en las mesas. Estos son floreros y creo que se ven muy bien. Estas cosas me gustaron mucho. Las voy a poner ahí en la tienda a ver si a alguien les interesa. Todo esto es PLA de la Plasticueva y ellos siempre tienen promociones, tienen plastipuntos, chequenlos ahí abajo. Pero lo importante es esta máquina. Vamos a hablar sobre ella porque puedo ver que en internet, aquí en México, por lo menos, esta versión está en unos 12 a 14 mil pesos. La K1 sin cámara está como en 10 mil pesos. Lo que sí puedo ver es que esta tiene muchas mejoras con respecto a la K1. O sea, no solamente es que tenga la cámara, sino que tiene algunos detalles que cambiaron, que a mi parecer la hacen más confiable. La cama, el filtro, el hecho de que ya venga prearmada para poder utilizarla. Creo que vale la pena. Ahora, si se fijan por allá, está en estos momentos trabajando la Bambu Lab A1 con el AMS. Esa otra impresora cuesta unos 15 mil pesos. Así que voy a decir que está más o menos en el mismo rango que esta impresora de precios, o es la que más se le acerca. Pero ustedes me podrán decir, bueno, tal vez la A1 conviene más porque tiene el AMS para imprimir a colores, pero voy a ser honesto con ustedes, no todos utilizan el AMS. Es mucho más costoso imprimir con la AMS porque hay mucho desperdicio de material. Y la A1, como no tiene carcasa, hay materiales con los que más nos va a costar trabajo imprimir. En este caso, como tenemos carcasa, podemos imprimir en policarbonato, en PETG, ABS, sobre todo, que esos materiales necesitan una carcasa para que las piezas no se levanten de la cama y además se deformen mientras están imprimiendo, porque esos plásticos hay que trabajarlos con una temperatura bien específica para no tener problemas, cosa que la A1 no tiene. La A1 es como para empezar a imprimir a colores en PLA. Sí podemos imprimir otros materiales, pero hay que tener cuidado con los cambios de temperatura, y con esta podemos imprimir de todos. Ahora, yo no quiero decirles cuál es mejor o peor, pero en lo personal me gustó mucho la Creality. Estuve utilizando su servicio de impresión en la nube para mandar todo para acá a imprimir, descargar los timelapses. Ahí mismo puedes encontrar modelos para imprimir, de todo. Así que si mi presupuesto fuese un poco limitado, yo creo que sí vale la pena esta impresora. Dependiendo cómo la encuentren, son unos 3, 4 o 5 mil pesos de diferencia con la A1, que es una cantidad suficiente como para decir, sí me voy por esta. No se van a arrepentir. Me gusta mucho. Ahí se las dejo abajo en la descripción
descripción, pero al final investiguen, chequen otras. Si están pensando en adquirir alguna, déjenme ahí abajo en los comentarios cuál están viendo para que yo les pueda ayudar a elegir. Recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.